Estás entrando a la necrópolis del terror. En este video te traigo una recopilación de 4 aterradores relatos de criaturas paranormales. Quédate hasta el final y disfrútalas. Corría el año de 1956 y María apenas tenía la edad de 5 años. Era la cuarta hermana, hija de un carpintero y su esposa. Esta dedicaba todo su tiempo a las labores del hogar. María le ayudaba mucho a su madre. Claro, las actividades que podía realizar debido a que aún era pequeña. Por su parte, su padre, don Rogelio, trabajaba mucho y hasta muy tarde. En el mismo lote de su casa tenían el taller, que era una pequeña choza de madera y arcilla, iluminado por unas lámparas de gasolina. En este lugar, su padre pasaba la mayor parte de su día. Entonces, doña Graciela, la madre de María, le mandaba sus comidas con alguna de sus hijas. En esta ocasión le tocó a María llevar la encomienda. Era muy tarde y el sol ya se había ocultado. La niña caminaba con el plato y las tortillas en sus pequeñas manos, cuidadosa de no derramar la comida de su padre. El camino era muy difícil de seguir, pues por la oscuridad, María podía guiarse solo por la luz que escapaba del taller. Fue entonces cuando la niña sintió pasos muy cerca de ella. Escuchaba el crujir de la hierba seca, pero no se veía nada ni nadie. Asustada, avanzó con más rapidez, cuidando de no derramar los alimentos. Aun cuando ella avanzaba rápido, los pasos también lo hacían. Cada vez sentía más cerca a esa presencia. Entonces, llegó al fin al taller. Entró asustada y le advirtió a su papá que alguien la venía siguiendo. Don Rogelio tomó su machete y cerró la puerta. El hombre observó a través de la rendija que se formaba entre la puerta y la pared. Fue entonces que vio aterrado a un ser que parecía un perro, grande, color negro, que trataba de entrar a como diera lugar. La respiración agitada de esa bestia se escuchaba fuerte, y ésta rascaba la puerta con la intención de abrirla. Don Rogelio dijo a María: «Niña, métete debajo de la mesa, eso es el nahual». La niña, muy asustada, obedeció, mientras el animal trataba de entrar, rascando las paredes y aullando de una forma terrorífica. Don Rogelio observaba el comportamiento de este a través de la misma rendija. Entonces la criatura se dirigió a la casa, pues la puerta estaba abierta. El hombre, para evitar que atacara a su mujer o a sus otras hijas, salió a amenazar al nahual con su machete. Pero el animal, en lugar de responder el ataque, se esfumó, desvaneciéndose ante la mirada de aquel hombre. A los días, cuando una de las vecinas se enteró de los hechos, les dijo a los padres de María que el nahual era el diablo transformado en animal y que iba en busca de robar almas de niños. María asegura que la criatura fue vista un par de veces más rondar por su casa. A sus 28 años, Enrique es un chico que no pasa por el mejor momento de su vida. Después de su divorcio, se ha dejado vencer por el gusto por el alcohol. Recientemente, perdió su empleo y ha pasado muchas altas y bajas en su vida emocional. Como te lo mencioné, el alcohol ha sido su única compañía, y la noche del viernes 15 no fue la excepción. Comenzó a tomar desde muy temprano, en el departamento que habita solo. Después de unos tragos y un poco antes de que se terminara de ocultar el sol, Enrique sintió un frío extraño. Se levantó del sillón que había ocupado por las últimas 4 horas para cerrar la ventana de su cocina.
Entonces fue que Enrique sintió una presencia, como si una mirada le observara fijamente. Volteó alarmado a revisar el departamento, el cual estaba iluminado por la escasa luz del monitor de televisión. Entonces vio que detrás del sillón que había estado ocupando, como una sombra se materializaba en una criatura delgada con una cabeza sin rostro y muy macabra. Este ser se incorporaba lentamente con movimientos que parecían contorsiones de un baile extraño. Muy asustado, el hombre dio un grito y salió al patio. Ahí estaba cuando escuchó cómo sus cosas comenzaron a volar. El ruido de los platos que se quebraban y las sillas que se arrastraban por el suelo era tan fuerte como el latir del corazón de Enrique. Por instinto se lanzó del balcón. No le importaba sufrir las consecuencias de la caída, ya que el miedo a permanecer ahí era mayor al de saltar al vacío. Ya que su departamento ocupaba el segundo nivel y abajo de su balcón había un arbusto, no sufrió más que unos rasguños. La planta amortiguó su caída. Corrió despavorido a casa de un amigo que vivía a unas cuadras de él. Al llegar con este le platicó su anécdota. Su amigo Joel no le creyó nada, pues asumió que se encontraba alcoholizado. Le permitió pasar la noche en su casa, pero le dijo que solo lo dejaría estar ahí hasta el día siguiente por la mañana. Al salir el sol, Joel y Enrique fueron al departamento. En el lugar, efectivamente estaban en el suelo los restos del desastre que escuchó Enrique. Y la TV seguía encendida con su cerveza en la mesa. Joel, al no notar nada extraño, le dijo a Enrique que debía aceptar que se trataba de una alucinación y que no tenía por qué temer. Enrique, al no encontrar otra explicación lógica, asumió que en verdad había sido una visión, producto de su borrachera. Pasados un par de días, Enrique dejó de beber. Al menos no de más. De igual manera, la experiencia que había vivido venía a sus recuerdos. Aunque se convencía de que nada había ocurrido, no podía superar esa aterradora vivencia. Para no perder la imagen del ente que lo había visitado, Enrique lo dibujó en la contraportada de una agenda que conservaba en la mesa de su teléfono. Pasaron un par de meses y la vida del hombre había vuelto a la normalidad. Rara vez tomaba y tenía un trabajo. Comenzaba a hacerse de amigos nuevos y estaba decidido a vivir una vida normal. Una noche preparó una cena para recibir a sus amigos. Uno de ellos lo llamaban el chamán, ya que tenía muchos conocimientos sobre la energía y los seres sobrenaturales. Durante la fiesta, por accidente la agenda cayó al suelo y se abrió en la página donde Enrique había ilustrado al ser de su alucinación. El chamán vio la ilustración y serio preguntó a Enrique: ¿Y ese dibujo de dónde lo sacaste, Quique? A lo que Enrique le respondió de manera un poco burlona: Ah, no es nada, solo es un producto de mi imaginación de una noche que estaba muy ebrio. Pero su rostro cambió cuando el chamán le dijo: No, Enrique, eso no es una alucinación, es una larva astral, uno de esos seres que gustan de alimentarse del sufrimiento de las personas. La vida de Gabriel era muy común. No solía hacer nada del otro mundo. Siempre estaba sumergido en la rutina. Disfrutaba su trabajo de cajero en una tienda departamental grande, y las tardes las gastaba viendo la televisión en compañía de su gato. Una noche, cuando volvió del trabajo, en su casa no había corriente eléctrica. Al parecer la lluvia había desconectado las cuchillas de los postes. Esto dejó a Gabriel sin la oportunidad de ver su programa favorito de televisión, así que se dispuso a ir temprano a la cama. Entró rápidamente en un sueño profundo y su mente comenzó a volar. Soñaba a las personas con las que convivía habitualmente.
Todo era normal, dentro de la naturalidad de un sueño, claro. Fue entonces cuando apareció su mejor amiga Alondra, una chica que es muy dulce y tierna. En el sueño, ella y Gabriel se preparaban para salir a visitar a la abuela de la chica, quien ya había fallecido. Pero en los sueños la muerte no es un impedimento para visitar a otros. Fue entonces cuando un desconocido irrumpió en su sueño. No era alguien que Gabriel conociera, pero al parecer tenía una relación muy fraterna con su amiga, pues ella trataba al hombre con mucho cariño. Gabriel, en esta parte de su sueño, se separó de su amistad dejándola en compañía del joven desconocido. Pasaron más eventos ajenos a Alondra, pero en un momento de su sueño volvió a la casa, recordando que ahí había quedado su amiga en compañía del extraño. Dentro, Gabriel sentía mucha angustia y algo de desesperación. Seguidamente pasó a la cocina de la casa donde encontró a su amiga, pero ella estaba muerta, al parecer brutalmente asesinada. Gabriel, molesto e invadido por la desesperación de lo acontecido, trataba de reanimarla, pero era evidente que no podía hacer nada. Volteó a ver al hombre, quien estaba sentado en una de las sillas de la cocina. Acusándolo, le gritó: «Tú la mataste, la policía debe saberlo». Tomó de la mesa su teléfono para subir corriendo por las escaleras, ya que el hombre se levantó para seguirlo. Poco a poco dejaban de ser las escaleras de su casa para convertirse en unas oscuras de madera vieja que colgaban a una gran altura. Cuando éstas terminaron, llegó a lo que parecía un ático, con una sola ventana como fuente de luz, una silla y un espejo. Fue entonces cuando timbró el teléfono con el cual pretendía acusar al asesino. Al atender la llamada se trataba de este, quien lo amenazaba por haberlo delatado. Gabriel se encontraba parado frente al espejo y vio en su reflejo como una fuerza invisible lo jalaba hacia la silla, evitando que él se pudiera levantar. En uno de sus oídos escuchaba la voz del hombre diciéndole que acabaría con su vida en cuanto lo encontrara, pero en su espalda podía sentir el peso de una criatura. Gabriel habló con el ser que lo atacaba diciéndole: «Llévate a la persona con la que estoy hablando por el teléfono». Pero una voz macabra le susurró al oído que tenía desocupado: «Quiero llevarte mejor a ti». Gabriel trató de zafarse, pero el ser le arañó el pecho. Sentía tanto miedo que se despertó del sueño. Abrió los ojos, pero estaba paralizado. No podía moverse ni gritar por más que lo quisiera. Padecía de eso que conocemos como parálisis del sueño. Pero lo realmente macabro fue que cuando consiguió moverse y volver en sí, un ardor en el pecho lo hizo descubrir la herida que le produjo el rasguño de 5 dedos de lo que parecía una mano humana. Carlos es un hombre de 50 años. Cuando tenía 35 decidió ir de pesca con sus hijos de 17 y 12 años. Fueron a un lago que estaba apartado de la ciudad, muy interno en el bosque. En una mochila llevaban el radio y el equipo de rescate por si las emergencias. El hombre y sus hijos llegaron a sentarse en un claro del bosque que estaba junto al lago. Prepararon un mini campamento y ahí pusieron la mochila donde guardaban las cosas esenciales. Estaban muy entretenidos pescando, cuando uno de los niños vio que un mapache se acercó al campamento. Tomó la mochila y se fue corriendo. Carlos se apresuró para agarrar al mamífero y quitarle la mochila, ya que las cosas que llevaba eran de suma importancia. El animal se metió a la espesura del bosque y Carlos entró tras de él corriendo,
pero al parecer lo había perdido de vista. El mapache se había escondido muy bien junto con la mochila, y Carlos, en su desesperación por encontrarlo rápido, no se fijó y tropezó con una raíz, cayendo a una brecha que estaba a unos 3 metros de profundidad. A causa de esto se rompió la pierna, quedando su tobillo girado y siendo invadido por un dolor horrible. No podía mantenerse de pie. Empezó a gritar para que sus hijos lo ayudaran. Entre los dos muchachos levantaron al hombre y lo llevaron al claro del bosque. Para poder solicitar ayuda necesitaban del radio que estaba en la mochila que había robado el mapache. Así que los dos jóvenes tomaron unas lámparas y fueron a buscar la mochila. Eran como las 6 de la tarde. Pronto se pondría el sol, y el dolor que invadía la pierna de Carlos era insoportable. Sin embargo, sabía que sus hijos eran capaces de encontrar la mochila, y que pronto volverían para pedir ayuda por la radio. Se puso el sol, y Carlos se había quedado sin ninguna lámpara. Los muchachos no volvían. Aparte del dolor, estaba preocupado porque no veía a sus hijos. Comenzó a gritarles, y escuchó cómo de entre la maleza se acercaban. Creyó que eran sus hijos y llamó sus nombres. Era un animal y se le aproximaba. A la distancia parecía un oso, pero después se dio cuenta de que no. Era un animal extraño. Tenía el cuerpo como el de un perro, pero su cara era muy chata como la de una persona. Tenía un par de orejas puntiagudas y unos ojos rojos. El animal caminaba de una forma extraña y al parecer venía cazando. Se acercó lentamente. Al parecer podía sentir el miedo que estaba experimentando Carlos. El animal enseñó sus fauces. Eran un montón de colmillos. El hombre estaba petrificado de tanto miedo. Quería hacer un ruido o un movimiento brusco para asustar a la bestia, pero no podía, aparte que el animal era muy grande. A lo lejos, se escucharon los gritos de sus hijos, y se veía la luz de las linternas. El animal se levantó en 2 patas y volteó a la dirección de donde venían sus hijos. Al parecer esto lo asustó, y antes de que los muchachos llegaran al claro del bosque, el animal corrió y trepó por el tronco de un árbol, y se escondió en la copa. Después de eso, los jóvenes quisieron aluzar para encontrarlo. El animal había desaparecido. Carlos dice que en todo el tiempo que ha estado yendo al bosque nunca lo ha vuelto a ver. Sin embargo, recuerda con morbo y miedo la vez que se enfrentó a aquella criatura desconocida. Gracias por permanecer en la Necrópolis del Terror. Si quieres que cuente tus relatos paranormales, envíalos a un correo que dejo en la descripción. Antes, te reto a que te suscribas para que disfrutes de las más terroríficas historias. Que esta noche te espanten mucho.